En las silenciosas mañanas de Estanislao del Campo, un hombre sobrevive a su propia soledad. Cansado y memorioso, el viejo elude los honores mundanos, los favores de la fama, las visitas de homenaje que, cada tanto, alguna institución o algún colega le realizan. Sorprendido por la Cámara de Historias de la Argentina Secreta, el doctor Esteban Maradona, médico rural, nos dará un testimonio de su vida. Nuestro héroe nació en 1895. Fue campesino, tipógrafo, maestro rural, periodista, explorador del entonces desconocido territorio chaqueño formoseño y ávido observador de la naturaleza. Durante la guerra entre Bolivia y Paraguay, ofreció sus servicios como médico a los países beligerantes, actuando en la Marina de Guerra paraguaya. Al final de la contienda, renunciando a todos los honores que le iban a tributar, Maradona viajó hacia Formosa. En la capital formoseña se embarcó en el tren rumbo a Salta, pero al llegar a Estanislao del Campo debió abandonar el viaje para atender a una parturienta. Cuando, días después, quiso retomar su itinerario, encontró que los andenes de la estación estaban poblados por indios y criollos que esperaban su atención médica. Y decidió echar sus raíces en este pueblo, por entonces un villorio en medio del desierto. Maradona cumplirá dentro de 2 meses 50 años de estadía en Estanislao del Campo. En ese tiempo fundó una colonia aborigen, una escuela, proyectó el camino hacia el río Teuco, exploró fuentes de agua potable, realizó mejoras en la estación ferroviaria y erigió la primer comisaría de la región. Su modestia le impide hablar de su obra científica. Su pobreza material le inhibe demostraciones de su grandeza moral, de su estatura espiritual. Este hombre, este sabio, este auténtico prócer de los argentinos, escribió 22 libros, algunos de ellos editados en el exterior. Es, además, autor de tratados sobre lengua toba, mataca y pilagá, e investigador de la flora y fauna de la región. Este médico, que desciende de un diputado de la Asamblea de 1813, la misma que derogó la esclavitud y los instrumentos de tortura, memora ante nuestro micrófono algunos tramos de su vida, algunas claves de su propia existencia. La infancia la pasé sobre todo en Barranca, a la costa del río Coronda. Vivíamos aislados de todo centro poblado. Y mi familia muy religiosa nos enseñaba a leer y escribir, mis hermanas. Y la religión cristiana. Y pasamos el tiempo en los montes, pescando, en las costas del río, en los montes, cazando perdiz, traveseando a caballo, domando los potrillos o potros. Vivimos en un estado natural, como los indios. Éramos 7 varones. Y le habremos hecho sacar canas verdes a nuestra madre, porque no nos pasamos al río Coronda, la isla del Paraná, cerca del río. Cuando yo me recibí, a mí mi consultorio en Santa María de Oro, en Resistencia. Había muy pocos médicos. Durante ese tiempo
yo hacía viajes a Barranquilla y a Charaday para atender a mis enfermos. Me dedicó como un periodista de campaña a escribir en La Voz del Chaco algunos artículos. Hice exploraciones por las islas del Cerrito Argentino, para estudiar la botánica. Ya me gustaba. Daba conferencias, en un ciclo de conferencias todos los sábados, el año 31, para el 32, sobre la ley 9688, la de accidente de trabajo. Los capitalistas me tenían entre ojos. Y como yo atacaba al gobierno militar del señor Uriburu, me perjudicaron, la policía me perseguía. Opté entonces un día viajar para el Paraguay. El año 32 empezaba la guerra y presenté mis condiciones de médico para actuar con un fin humano y cristiano, para restañar las heridas que pudieran infligirse al soldadito que cae en la batalla. No me importaba que fuera paraguayo o boliviano. Cuando yo llegué a Asunción me tomaron preso, creían que yo era espía, pero elegantemente después, con mi comportamiento de ciudadano argentino, terminé el año 35. Cuando terminó la guerra, yo me vine renunciando a un banquete y a una demostración que trataron de hacer en el puerto con banda de música. No quise aceptar semejante homenaje después que me habían puesto preso al llegar a Asunción. Mi campaña fue amplia y mis pocos pesos los invertí en vez de jugar a la quiniela y andar en las patas de los caballos. Traté de invertir mi dinero haciendo un bien para esos pobres enfermos, dermatosos. Cuando yo llegué a este lado de resistencia, continué mi campaña contra la lepra. No pude ir a Corrientes porque era peligroso, me decían, si fuera a tratar ese asunto en ese pueblo donde había sido un semillero de leprosos. Pero no obstante, contribuí con mi hierba, azúcar y unos cigarrillos a los pobres leprosos que estaban en los aledaños de la ciudad de Corrientes, donde estaban casi abandonados. Con el tiempo, cuando pasé al Paraguay, opté por favorecerlos también en ese sentido, y después se hizo una colonia que me quisieron nombrar médico jefe de esa colonia en Zapucay. Terminó la guerra, yo me vine para Formosa, y como siempre hacía esos viajes de Asunción para Buenos Aires, opté de conocer Salta y Jujuy para conocer los elementos históricos que hubiera del tiempo de la independencia, de la guerra, donde de mi antepasado tuvieron alguna actuación, y después pasar también para Tucumán a visitar a mi hermano Juan Carlos, que era intendente de la ciudad, y establecerme con mi madre en Buenos Aires, la calle Walfin. Cuando yo vine para acá, había dos trenes por semana. Y yo no sé quién supo que yo era médico. Había un coche de primera y dos de segunda. Y entonces yo como que quedaba 2
2 o 3 horas aquí para cambiar máquinas. Entonces me dijeron que había una enferma que hacía 3 días que no podía tener familia y que era cerca y todo eso. El caso es que con ese motivo me quedé a verla y todo eso. La vi muy grave porque estaba bastante en malas condiciones. Y para no abandonarla, me tuve que quedar. Perdí mi pasaje y perdí mi puesto que tenía que recibirlo en Buenos Aires. Ahora, con ese motivo me quedé. Entonces, una vez que estuve acá, y ya no pude continuar, cuando quise levantar vuelo, se me presentaron enfermos de los 4 puntos cardinales, de acá de Barreta, Fontana, de acá de la Lomita, Ingeniero Juárez, de San Martín II, que hace como 20 y tantas leguas, y de acá del Teuco. De manera que yo venía a ser como como diremos, un puntón acá, como se dice, como una estaca de concentración. Y de ahí las propagandas de las casas de droga y todo eso, de Europa, de acá de Norteamérica, de Buenos Aires, llegaban acá. Cuando yo llegué, en esos días, empezaron los indios. Estaba todo rodeado de indios, todo esto. Todo esto era monte. Había 4 o 5 ranchos y me querían matar los indios. Tanto que había un famoso Pablito que me agarró, me sacudía. Pero yo nunca le tuve miedo, nunca le demostré miedo. No por darme de valiente, sino que soy así nomás. Pero con la palabra dulce y con la práctica tratando las enfermedades, dándole tabaco, lo que le ha sido prohibido en usted, justamente de esa forma. Algún trapo, alguna ropa, lo traté perfectamente hasta hoy. Y como la he curado, y le proveo de ropa, y le he prohibido de zapatos, de calzado y todo eso. Me remangué, me metí en el monte nomás sin ningún temor, arriesgando mi vida y mi salud. Y también, pero sin embargo le levanté una escuelita con unos pesos que me pesaban en los bolsillos. La 167, que del Consejo de Educación recibí después de 3 años de solicitud un maestro. Lo que mucho tengo que hacer es resaltar es que el doctor Amílcar Argüelles, ministro de Salud Pública de la Nación y Medio Ambiente, vino años pasados, hace 2 años más o menos, y le pedí que me hiciera una escuela más grande para los niños. Esa escuela lleva el nombre de mi antepasado, José Ignacio Fernández Maradona, amigo de San Martín, a quien entregó 2 negros que eran esclavos de esa época. Y entonces, recién le han dado la inmortalidad a mi antepasado, que vendría a ser como tatarabuelo mío, sanjuanino, era diputado por San Juan. Antes yo he tenido que operar hasta arriba de una carreta y atender parto, y bajo la luz de la luna, o de las estrellas muchas veces, y con el resplandor de un fogón, yo he tenido que atender enfermos, exponiéndome a dejar un ojo colgado con soberbia espina del vinal, por ejemplo, cuando no había camino. Las sendas eran como caminos de ñandú, todo vivoreado, ondulado, todo eso, de 4 o 5 leguas. Otras veces venían de lejos, tenía que ir al lomo de un caballo, de una mula, o en carreta. Acá no había bicicleta, no había automóvil en ese tiempo, y menos camino, por supuesto. Tan pobre
como sus propios protegidos, los indios, el doctor Maradona entrega a ellos los últimos años de sus fuerzas. Cuando recibió un premio en efectivo en mérito a su trabajo como médico rural, donó todo el dinero para becar a médicos formoseños recién recibidos. Porque sabe que los aborígenes vivieron un calvario espantoso y que todo el amor, que todo el respeto, que todo el trabajo que se ponga para rescatarlos de su marginación será una reparación históricamente necesaria. Pobre, desarrapado, manso y silencioso, Maradona emprende solitarias caminatas. Sus pasos lo llevan, como si se tratara de una peregrinación laica, hacia la colonia aborigen Juan Bautista Alberdi, que él fundara décadas atrás. De esos tiempos, felizmente superados, Maradona dejó un testimonio en su libro A través de la selva. En él, sin eufemismos, dijo: la explotación del indígena americano no es una novedad. 10 a 20 centavos por hachar leña, siempre la más dura. 10 centavos por acarrear agua en barriles durante tramos de 6 cuadras. Un peso diario para que transporte todo tipo de cargas. ¿Y qué decir de los ingenios jujeños, salteños y tucumanos, y de otros que efectuaban los pagos con vales, con cosas deterioradas e inservibles, con coca, tabaco, alcohol? Por eso mismo, todo indio, al ser requerido para una changa, sea quien fuere el solicitante, tiene como estereotipada la defensiva frase que pronuncia en gerundio: ¿cuánto pagando? Estos comentarios, escritos en 1936, le valieron al doctor Esteban Maradona toda clase de admoniciones. Pero era tanta su franqueza, su entrega al establecimiento de sistemas equitativos y legales de administrar el trabajo indígena, que siempre contó con el apoyo de las autoridades nacionales. Desde esa perspectiva, Maradona logró atemperar el peso de un sistema de explotación de la mano de obra regional, a todas luces, injusto y deshumanizante. Cuando el 8 de mayo de 1948 fundó la colonia Juan Bautista Alberdi, al inaugurar su escuela frente a un centenar de indígenas, escribió: la mueca salvaje se torna en aire de sumisión, y se lee en sus ojos de mirar penetrante la resignada compostura de un espíritu deprimido que lleva la emoción en los labios y la paciencia en sus propios pies. A esta altura del relato de la vida del doctor Esteban Maradona, podría sospecharse que este hombre se considera a sí mismo un salvador de indios, un benefactor de la humanidad, un candidato a la gratitud universal. Nada más lejos de sus pensamientos, de su cotidiana actitud de renuncia a todos los bienes terrenales. Esa actitud evangélica, casi mística, ese testimonio bíblico que cualquier vecino de Estanislao del Campo tiene en este hombre de bien, se ejerce con total humildad y rechazo a los ditirambos de la trascendencia. Nuestro héroe aceptó la presencia de la Cámara en homenaje a anteriores encuentros que tuvimos con él, en recuerdo a otro reportaje que, años atrás, le dio, según él, inmerecida resonancia. El doctor Maradona sabe que su conducta de vida, esta filosofía que le acompaña durante 89 años, no sucumbió ante los aplausos de los poderosos ni ante la efímera trascendencia de un programa de televisión, ni, mucho menos, ante los laureles que el tiempo marchita y la memoria olvida.